Indicaciones médicas de la transfusión sanguínea. Para este capítulo nos habremos de basar en las Guías Nacionales para la Transfusión Sanguínea, publicada por la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional y la Agrupación Mexicana para el Estudio de la Hematología. En la actualidad, la transfusión sanguínea ha presentado cambios muy importantes. Son pocas las indicaciones para el empleo de la sangre total, a excepción de las emergencias quirúrgicas con pérdidas masivas de sangre. Hoy en día, se utilizan los componentes sanguíneos previamente fraccionados en una serie de productos de alto valor terapéutico. Una unidad de sangre fresca total es la unidad que contiene tejido hemático no fraccionado suspendido en solución anticoagulante con o sin soluciones aditivas, durante las primeras 6 horas cuando se colecta en ACD u 8 horas con CPD. A continuación presentamos algunos ejemplos de los anticoagulantes usados. Heparina, 48 horas. Dextrosa, ácido cítrico y citrato trisódico tiene una vigencia de 21 días. Dextrosa, citrato trisódico y fosfato sódico de 21 días. Dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico y adenina 35 días. Y dextrosa, citrato trisódico, ácido cítrico, fosfato sódico y adenina y manitol 45 días. La sangre fresca total mantiene todas sus propiedades por un tiempo limitado. La rápida pérdida de la actividad de los factores lábiles de la coagulación 8 y 9, de la viabilidad y fusión plaquetaria, hacen que la sangre fresca total sea un producto poco accesible, escaso, limitado y riesgoso. La sangre fresca no es un producto para tratar alteraciones hemostáticas. Debe conservarse a una temperatura de entre +1 a +6 grados centígrados dentro de las primeras 6 horas si se actuó con ACD y durante 8 horas con el resto de los anticoagulantes. Si se van a obtener concentrados plaquetarios, deberá mantenerse por el mismo tiempo pero a una temperatura de entre +20 y +24 grados centígrados. La sangre total puede ser utilizada hasta 24 horas después para obtener plaquetas, si se coloca inmediatamente entre +20 grados y +24 grados centígrados en placas de 1.4 butanediol. Su indicación es muy restringida. En la actualidad no debe utilizarse la sangre total. Lo indicado es el uso de los componentes sanguíneos específicos que se requieran, o en algunos casos bien definidas, sangre total reconstituida. La sangre total reconstituida es la unidad de concentrado eritrocitario al que se le adiciona plasma fresco congelado. El hematocrito final deberá ser entre 40% y 50%, y el volumen final dependerá directamente del volumen del concentrado eritrocitario y del volumen del plasma utilizado para hacer la reconstitución. En este caso, dependiendo de su indicación, el plasma y el concentrado eritrocitario no necesariamente corresponderán ambos a un solo donador y podrán no ser coincidentes en el grupo sanguíneo ABO, pero siempre compatibles entre sí. Las combinaciones que se realicen no deberán producir la hemólisis de los eritrocitos. Función es el transporte de oxígeno a los tejidos y sus indicaciones en casos de exsanguíneo transfusión o sangrados agudos mayor al 25% del volumen sanguíneo total del paciente. Contraindicaciones: anemia crónica, normo o hipovolémica, pacientes que requieren soporte transfusional específico y pacientes con deficiencia de IgA. En los casos de exsanguíneo transfusión, la reposición se hará volumen a volumen, sin extraer más del 10% del volumen sanguíneo total en cada recambio. Deberá ser transfundido con filtro de 170 a 210 micras, es decir, filtro estándar. No deberá ser calentado, excepto al administrar a 15 mililitros o más por minuto, o en caso de ser portador de crioaglutininas no más de 37 grados centígrados. No administrar con medicamentos u otras soluciones. Suspender de inmediato ante una reacción transfusional y llevar el producto al banco de sangre de inmediato.
dejar constancia de la transfusión en el expediente clínico. Los riesgos a que nos enfrentamos son los mismos que los mencionados para la sangre total fresca, es decir, sobrecarga circulatoria, sensibilización a antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y proteínas del plasma, reacción transfusional por anticuerpos contra los antígenos citados, causando reacciones hemolíticas, alteraciones febriles neumolíticas, daño pulmonar agudo asociado a transfusión, alteraciones alérgicas y consecuencias anafilácticas, enfermedades infecciosas transmisibles por transfusión sanguínea, ya sean virales, parasitarias o bacterianas, o bacteremia por contaminación, enfermedad injerto contra hospedero, inmunomodulación por transfusión y púrpura posttransfusional. Concentrado eritrocitario. El concentrado eritrocitario es el componente obtenido por remoción de una parte del plasma de sangre total que contiene mayoritariamente eritrocitos. Sin solución aditiva, deberá tener un hematocrito entre 65 a 88% y un volumen de 280 más o menos 50 mililitros. Con solución aditiva, deberá tener un hematocrito entre 50 a 70% y un volumen de 380 más o menos 50 mililitros. Indicaciones del concentrado eritrocitario. Ejemplos de recién nacidos y lactantes menores de 4 meses. Recién nacido con hematocrito menor de 25% o hemoglobinas menores a 8 gramos por decilitro. Neonatos menores de 24 horas de vida extrauterina con hematocrito menor de 40% y hemoglobinas menores a 13 gramos por decilitro. Pacientes con enfermedad cardiopulmonar grave, enfermedad cardíaca cianógena o insuficiencia cardíaca a fin de mantener valores de hematocrito mayores a 40% o hemoglobinas mayores a 13 gramos por decilitro. Pacientes con signos sintomatología de descompensación por anemia con niveles de hemoglobina entre 10 y 13 gramos por decilitro. Pacientes con enfermedad cardiopulmonar moderada para mantener valores de hematocrito mayor a 30% o hemoglobina mayor a 10 gramos por decilitro. Pacientes tributarios a cirugía mayor para mantener valores de hematocrito superiores a 30% o valores de hemoglobina mayores a 10 gramos por decilitro. Pérdida aguda mayor al 10% del volumen sanguíneo total con una pérdida acumulativa en una semana o menos. Contraindicaciones del concentrado eritrocitario. Anemia susceptible de corrección por otros recursos terapéuticos, ya sea por la administración de hierro, ácido fólico o vitamina B12, eritropoyetina, entre otras. La dosis de administración y procedimiento para adultos se considera de 1 a 2 unidades cada 24 horas que se repetirán según condición clínica del paciente. Se administrarán en posición semi-Fowler y a no más de 40 gotas por minuto. En cuanto a la dosis de administración y procedimiento del concentrado eritrocitario en niños, se considera ser de 10 a 15 mililitros por kilogramo de peso por día. En pacientes con anemia crónica severa, dosificar a 5 mililitros por kilogramo peso por día. La velocidad de administración será de 2 a 3 mililitros por minuto, es decir, 20 a 30 gotas por minuto, y el volumen máximo en 24 horas no excederá el 10% del volumen sanguíneo total. En estos niños se deberá preferir el manejo mediante eritrocitoaféresis parcial con el fin de evitar sobrecarga circulatoria. Dentro de las observaciones del concentrado eritrocitario es importante tener en cuenta que el incremento por unidad transfundida en el paciente adulto es de 1 gramo por decilitro de hemoglobina o de 3 a 4% de hematocrito, y en el paciente pediátrico de 8 mililitros por kilogramo de peso. Incrementa por lo tanto 1 gramo por decilitro de hemoglobina o de 3 a 4% de hematocrito. Deberá ser transfundido con filtro de 170 a 200 micras, es decir, en filtro estándar. No deberá calentarse excepto al administrar 15 mililitros por minuto
o si se es portador de crioaglutininas, en este caso con equipo especial y control estricto de temperatura, a no más de 37 grados centígrados. No administrar en la misma vía con medicamentos u otras soluciones. Suspender de inmediato ante una reacción transfusional y llevar el componente sanguíneo al banco de sangre. Dejar constancia de la transfusión en el expediente clínico. Riesgos en la administración del concentrado eritrocitario. Sensibilización a antígenos eritrocitarios, leucocitarios, plaquetarios y proteínas del plasma. Reacción transfusional por anticuerpos contra los antígenos antes citados. Sobrecarga circulatoria. Enfermedad infecciosa transmisibles por transfusión sanguínea, virales, parasitarias o bacterianas. Bacteremia por contaminación. Enfermedad de injerto contra hospedero. Inmunomodulación por transfusión y púrpura posttransfusional. Los concentrados eritrocitarios pueden ser sometidos a diferentes procedimientos de acuerdo a las necesidades médicas de los diferentes pacientes. Podemos encontrar, por lo tanto, concentrados eritrocitarios lavados, concentrados eritrocitarios irradiados y concentrados eritrocitarios leucorreducidos. Concentrado eritrocitario lavado. Descripción. Son eritrocitos en los que se han removido el plasma y otras células sanguíneas mediante lavados sucesivos con solución salina al 0.9%. Si se realiza en sistema cerrado, los eritrocitos tendrán una vigencia máxima de 24 horas, ya que se remueve la solución preservadora. Si se realiza en sistema abierto en campana de flujo laminar, su vigencia será de 4 horas, ya que es un producto potencialmente contaminado. La temperatura de conservación en los dos casos es de +1 a +6 grados centígrados. Este método se utiliza para la remoción del plasma y no es un método eficiente para la reducción de leucocitos, indicado en reacciones transfusionales de tipo alérgico y en pacientes con deficiencia de IgA. Concentrado eritrocitario irradiado. Descripción. La irradiación de componentes sanguíneos celulares, concentrado plaquetario, concentrado eritrocitario o concentrado granulocítico, se realiza con rayos gamma con una dosis mínima de 2500 rad o dosis mínima de 5000 rad. El objetivo que se persigue es eliminar la capacidad mitótica de los linfocitos para evitar la enfermedad de injerto contra hospedero, asociada a transfusión en receptores de riesgo. La vigencia, si se obtiene con soluciones aditivas que incrementen su vigencia por arriba de 21 días, esta será de 28 días, a partir de la fecha de irradiación. Indicaciones. Estas son de dos tipos, absolutas y relativas. En cuanto a las indicaciones absolutas, se indica en trasplante de células progenitoras hematopoyéticas, en transfusión intrauterina, en neonatos que recibieron transfusión in útero, recién nacidos con peso corporal inferior a 1200 gramos, transfusiones procedentes de familiares consanguíneos, inmunodeficiencia celular congénita, pacientes con enfermedad de Hodgkin o pacientes receptores de componentes sanguíneos con histocompatibilidad compatible. Dentro de las indicaciones relativas, resalta pacientes recién nacidos con peso mayor a 1200 gramos, hemopatías malignas distintas de la enfermedad de Hodgkin y en tratamiento con agentes citotóxicos, pacientes inmunocomprometidos por padecimiento de base, tratamiento de quimioterapia, radiación y o terapia inmunosupresora agresiva, receptores de órganos sólidos a partir del régimen de acondicionamiento. Concentrado eritrocitario leucorreducido. Descripción. Componente eritrocitario obtenido por remoción de la mayor parte de leucocitos. Centrifugación y remoción manual o automatizada de la capa leucocitaria. Se logra una concentración final de 5 por 10 a la 8 leucocitos,
sangre total de 1 a 2 por 10 a la 9. Filtración al pie de cama, filtros de absorción selectiva, contenido de leucocitos menor a 1 por 10 a la 6. Filtración prealmacenamiento, uso de filtros de absorción selectiva, contenido de leucocitos menor a 1 por 10 a la 6 dentro de las primeras 48 horas. Después de donación, se reduce la formación de microagregados y liberación de citoquinas. Indicaciones. Indicaciones absolutas de filtros de absorción selectiva. Esto es, en la prevención de la aloinmunización por HLA en pacientes con anemia plástica y candidatos potenciales a trasplante de células progenitoras hematopoyéticas. Prevención de infección por citomegalovirus asociada a transfusión en recién nacidos con peso menor a 1.200 gramos, independientemente del estado serológico de la madre. Concentrado eritrocitario leucorreducido. Prevención de la infección por citomegalovirus asociada a transfusión en pacientes citomegalovirus negativos, que estén recibiendo quimioterapia, embarazadas o transfusión in útero a sus productos, infectados con VIH, trasplante de órganos sólidos de donador citomegalovirus negativo, trasplante de células progenitoras hematopoyéticas de donador citomegalovirus positivo o negativo. Indicaciones relativas. Prevención de las reacciones febriles recurrentes no hemolíticas asociadas a transfusión. Concentrado plaquetario. Descripción. Los concentrados plaquetarios pueden obtenerse por 3 mecanismos. Primero, concentrado plaquetario de sangre total. Es el componente obtenido por fraccionamiento de la sangre total en las primeras 6 horas, en ACD u 8 horas en CPD o con soluciones aditivas. El volumen promedio es de 45 a 60 mililitros. La concentración de plaquetas mínimas es de 5.5 por 10 a la 10 en aproximadamente 1 mililitro de eritrocitos. 2. Por el sistema botón leucoplaquetario Buffy-Coat, las plaquetas se preparan por centrifugación adicional. Tiene una concentración de plaquetas mínima de 5.5 por 10 a la 10 y un contenido promedio de leucocitos de 1 por 10 a la 7 por bolsa. 3. Por aféresis. Mediante la utilización de máquinas separadoras se obtienen de un solo donador. Concentración mínima de plaquetas de 3.0 por 10 a la 11 por unidad, que equivale a más de 6 concentrados plaquetarios convencionales. Se pueden alcanzar cosechas hasta de 6 por 10 a la 11. Su volumen promedio es de 200 a 250 mililitros. La presencia de eritrocitos y leucocitos depende del protocolo de separación y la máquina utilizada. Función. Las plaquetas actúan en la hemostasia en la primera fase de la coagulación. Son fragmentos celulares circulantes que en caso de hemorragia se adhieren, agregan y retraen el coágulo para realizar la hemostasia. Indicaciones. Primera, profiláctica. Quimioterapia o mielosupresión. Pacientes estables con cuenta plaquetaria menor a 10.000 por mililitro. Pacientes con fiebre o infección con cuenta plaquetaria menor a 20.000 por mililitro. Pacientes tributarios de procedimientos invasivos o cirugía con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. ¿Sí? Indicaciones profiláctica en neonatos. Recién nacidos, prematuros, estables con cuenta plaquetaria menor a 30.000 por milímetro cúbico. Recién nacido, estables con cuenta plaquetaria menor a 20.000 por milímetro cúbico. Prematuros enfermos con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. Recién nacidos enfermos con cuenta plaquetaria menor a 30.000 por milímetro cúbico. Previo a procedimientos invasivos o cirugía menor con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico y cirugía mayor con cuenta plaquetaria menor a 100.000 por milímetro cúbico.
Profiláctica. Procedimientos invasivos y o traumatismos graves. Pacientes con trombocitopenias hereditarias o adquiridas previo a procedimientos quirúrgicos, independientemente de la cifra de plaquetas. Pacientes con anemia aplástica y otras fallas de médula ósea con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. Trasplante de órganos con cuentas plaquetarias menores a 20.000 por milímetro cúbico. Indicaciones terapéuticas. Leucemias, linfomas, síndromes mielodisplásicos y sangrado con cuenta plaquetaria menor de 50.000 por milímetro cúbico. Trombocitopenias crónicas por insuficiencia de la médula ósea. Pacientes con falla de la médula ósea con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico y sangrado activo. Pacientes con hemorragias del sistema nervioso central u otro sistema que ponga en riesgo la vida. Se debe mantener la cuenta plaquetaria por arriba de 50.000 por milímetro cúbico. Neonatos con sangrado clínicamente significativo. Cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. En condiciones clínicas que aumenten el riesgo de hemorragia, como coagulación intravascular diseminada, y cuenta plaquetaria menor a 100.000 por milímetro cúbico. Indicaciones. Terapéutica. Trombocitopenias por consumo. Pacientes con coagulación intravascular diseminada aguda o crónica, con hemorragia microvascular difusa con cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. Trombocitopenias inmunes, solo en pacientes con sangrado activo que ponga en riesgo la vida, siempre asociada a otro tipo de terapias. Ejemplo, prednisonas, inmunoglobulinas, por mencionar algunas. Transfusión masiva con sangrado microvascular difuso y cuenta plaquetaria menor a 50.000 por milímetro cúbico. Trasplante de hígado con trombocitopenia y hemorragia. Alteración funcional de las plaquetas y hemorragia. Pacientes con cirugía cardíaca y bomba extracorpórea con sangrado microvascular difuso. Contraindicaciones. Trombocitopenia inducida por heparina. Púrpura trombocitopénica trombótica. Síndrome urémico hemolítico. Hemorragia secundaria a trastornos de la coagulación y pacientes con púrpura trombocitopénica idiopática sin sangrado grave. Procedimiento al emplearlas. No se deben calentar. Transporte rápido al servicio clínico en recipientes idóneos. Aplicación inmediata. Emplear filtro estándar en caso de no requerir filtros leucorreductores de alta eficiencia. Tiempo de infusión de 20 a 30 minutos. Suspender de inmediato ante reacciones transfusionales y llevar el componente al banco de sangre según procedimiento. Dejar constancia de la transfusión en el expediente clínico. Riesgos en la administración. Reacción febril no hemolítica. Reacción alérgica a proteínas del plasma. Aloinmunización. Refractariedad plaquetaria. Bacteremia por contaminación. Púrpura posttransfusión. Daño pulmonar agudo. Enfermedad injerto contrahospedero asociada a transfusión. Inmunomodulación por transfusión y transmisión de agentes infecciosos. Los concentrados plaquetarios pueden ser sometidos también a procedimientos especiales. En este caso nos referimos al concentrado plaquetario irradiado. Indicaciones. Solo está indicado para la prevención de enfermedad injerto contrahospedero asociada a transfusión. Tiene indicaciones absolutas. Receptores de trasplante de células progenitoras hematopoyéticas en régimen de acondicionamiento. Portadores de inmunodeficiencia celular congénita. Pacientes con enfermedad de Hodgkin. Neonatos con peso menor de 1.200 gramos. Transfusiones intrauterinas o que han sido transfundidos in útero. Receptores de donación de familiares de primero y segundo grado y en transfusión de plaquetas HLA compatibles. Indicaciones relativas del concentrado plaquetario irradiado. Pacientes
con mielosupresión grave secundaria a quimioterapia, pacientes con linfoma no-Hodgkin, pacientes con tumores sólidos inmunodeprimidos, neonatos con peso mayor de 1200 gramos, tratamientos con globulina antilinfocito y receptores de trasplante de órganos sólidos en régimen de acondicionamiento. Concentrado plaquetario leucorreducido. Indicaciones absolutas. Prevención de aloinmunización por HLA. Disminución de la refractariedad a las transfusiones de plaquetas. Prevenir la infección de microorganismos intraleucocitarios como el citomegalovirus. Indicaciones relativas. Prevenir las reacciones febriles recurrentes no hemolíticas. Plasma. Descripción. Es el componente líquido de una unidad de sangre total obtenido por centrifugación, sedimentación o aféresis. Una unidad de plasma fresco congelado tiene un volumen de 150 a 180 mililitros si es fraccionado de unidades de sangre total y de 450 a 750 mililitros si es obtenida por aféresis. La norma oficial mexicana 253 SS A1 2012 establece que por lo menos el 75% de las unidades deben contener 60 gramos por litro de proteínas, una unidad internacional por mililitro de factor octavo y 160 miligramos por decilitro de fibrinógeno, todos los factores de coagulación y de la fibrinolisis. Se recomienda que el contenido de eritrocitos sea menor a 6.0 por 10 a la 9 por litro, el de leucocitos menor a 0,1 por 10 a la 9 por litro y el de plaquetas menor a 50 por 10 por 9 por litro. Función del plasma. Aporte de proteínas de la coagulación necesarias para la corrección de coagulopatías específicas. Variantes. Plasma fresco. Se obtiene en el lapso de las primeras 6 horas después de la recolección en ACD u 8 horas en CPD o soluciones aditivas. Plasma fresco congelado. El plasma fresco que es congelado dentro de las 6 horas si se recolecta en ACD u 8 horas en soluciones aditivas después de extraído y almacenado a temperatura inferior a menos 18 grados centígrados. Plasma envejecido. Es el plasma fresco congelado que ha llegado al término de su vigencia, el que se ha obtenido después de 6 horas de extraído si se recolectó en ACD u 8 horas en CPD o soluciones aditivas, o el que se mantuvo a temperaturas mayores a menos 18 grados centígrados. Plasma desprovisto de crioprecipitados, también llamado pobre en factor octavo o crío sobrenadante. Es el remanente después de haberse obtenido el crío precipitado, pobre en factor octavo, factor 13, factor von Willebrand, fibrinógeno y fibronectina. Indicaciones del plasma. El plasma fresco congelado debe ser únicamente usado para tratar episodios de sangrado y bajo ciertas situaciones para preparar pacientes para cirugía o procedimientos invasivos. Corrección de la deficiencia de factores de coagulación de los cuales no exista disponibilidad específica o combinado asociado a sangrado. Para revertir en forma inmediata el efecto de los anticoagulantes. Coagulación intravascular diseminada en la que la deficiencia de factores esté asociada a sangrado o trombosis. Microangiopatía trombótica. Uso condicional del plasma fresco congelado. Transfusión masiva. Enfermedad hepática. Indicación prequirúrgica para el uso de plasma fresco congelado. Todo paciente con un IC mayor a 1.5 tiempo de protrombina en segundos dividido entre los segundos del tiempo de protrombina del testigo, o bien la relación del tiempo parcial de tromboplastina del testigo o control de ambos realizados a la misma hora y con los mismos reactivos.
Contraindicaciones del plasma. Hipovolemia. Procedimientos de recambio plasmático terapéutico, excepto para microangiopatía trombótica. Apoyo nutricional. Hipoalbuminemia. Tratamiento de inmunodeficiencias. Paciente asintomático con alargamiento de tiempos de coagulación, susceptible de corrección con tratamiento específico. No recomendable para el tratamiento de hemofilias. Procedimiento para la aplicación del plasma. Una vez descongelado, deberá transfundirse dentro de las siguientes 6 horas y no deberá recongelarse para uso terapéutico. No administrar concomitantemente con otro medicamento o solución. Mantener el sistema cerrado. La transfusión debe hacerse usando filtro estándar a una velocidad que no exceda los 10 mililitros por minuto. Riesgos en la administración del plasma. Reacciones alérgicas, particularmente urticaria. Anafilaxia, principalmente en receptores deficientes de IgA. Hipervolemia e insuficiencia cardíaca. Daño pulmonar agudo asociado a transfusión. Transmisión de enfermedades infecciosas, hepatitis B, hepatitis C o infección por VIH. Toxicidad al citrato. Acción febril no hemolítica. Administración. La dosis recomendada de plasma fresco congelado es de 10 a 20 mililitros por kilogramo, con lo cual se logra elevar la concentración de los factores entre 25 a 50%. Para lograr una elevación cercana al 100%, se deben administrar 40 mililitros de plasma fresco congelado por kilogramo de peso corporal. El cálculo se debe realizar tomando en cuenta que cada unidad de plasma fresco congelado contiene 200 unidades internacionales de cada factor. El plasma fresco congelado debe ser descongelado entre 30 a 37 grados centígrados con temperatura controlada. Crioprecipitado. Descripción. Es la fracción proteica del plasma fresco congelado obtenido a temperatura de menos 70 grados centígrados, que se mantiene precipitado al descongelarse. Contiene un volumen entre 5 y 25 mililitros, un mínimo de 80 unidades internacionales de factor octavo, de 150 a 250 miligramos de fibrinógeno, de 20 al 30% de factor 13 y del 40 al 70 de factor von Willebrand, además de fibronectina. Función. Corrección de las deficiencias de los factores de coagulación mencionados. Indicaciones del crioprecipitado. Tratamiento de la hemofilia en ausencia de factor octavo. Enfermedad de von Willebrand tipo 1, 2 y 3 en ausencia de desmopresina. Hipofibrinogénemia, disfibrinogénemia, deficiencia de factor 13, uremia y sangrado en ausencia de desmopresina. También es usado tópicamente en forma de goma de fibrina. Contraindicaciones del crioprecipitado. En reposición de factores de coagulación no contenidos en este componente. Dosis de administración. El reemplazo mediante los crioprecipitados debe hacerse tomando en consideración que cada bolsa de crio tiene un promedio de 100 unidades internacionales de factor octavo. Por ejemplo, un paciente de 60 kilogramos con una hemartrosis deberá recibir una dosis inicial de 60 por 15 igual a 900 unidades internacionales, que equivale a 9 bolsas de crioprecipitado. Dosis de administración. Fibrinógeno. En general, 10 bolsas de crioprecipitado incrementarán el nivel de fibrinógeno entre 80 y 100 miligramos por decilitro en un adulto de talla promedio. Para niños, se recomienda una dosis de 1 unidad internacional por kilogramo de peso con una frecuencia de aplicación de 2 veces por semana, ya que la vida media del factor es de 90 horas. Procedimiento en su aplicación. Se recomienda que sean grupo ABO igual al del receptor,
el contenido de anticuerpos sanguíneos es muy bajo, no requiere pruebas de compatibilidad. La descongelación en banco de sangre debe ser entre 30 y 37 grados centígrados y se reconstituye en caso necesario con solución salina para un volumen de 10 mililitros. Deben transfundirse antes de las siguientes 6 horas después de descongelarse. No administrar concomitantemente con medicamentos u otras soluciones. Riesgos en la administración del crío precipitado. Reacciones alérgicas, particularmente urticaria. Transmisión de enfermedades infecciosas como hepatitis viral B y C, infección por VIH por mencionar algunas. Hipervolemia solo en dosis masivas. Almacenamiento del crío precipitado. Conservación y vigencia igual a la del plasma fresco congelado. En esta tabla pretendemos hacer una correlación entre la conservación y la transfusión de los diferentes componentes sanguíneos. Para esto, habremos de valernos del producto, del volumen, la conservación, la duración y el ritmo de transfusión. Ejemplos. Concentrado eritrocitario, volúmenes de 200 a 300 mililitros deben conservarse entre +1 y +6 grados centígrados. Duraciones de 60 a 120 minutos y el ritmo de transfusión emplear de 35 a 42 gotas por minuto. Plasma. Volúmenes de 200 a 300 mililitros, congelado a -18 grados centígrados y descongelado de +1 a +6 grados centígrados. Duración de 20 a 30 minutos y ritmo de transfusión de 175 gotas por minuto. Plasma. Si es producto de aféresis, podríamos obtener volúmenes de 300 a 600 mililitros, congelado a -18 grados centígrados y descongelado de +1 a +6 grados centígrados. Duración de 30 a 60 minutos y con un ritmo de transfusión de 125 a 175 gotas por minuto. Plaquetas. Volúmenes de 20 a 30 mililitros. Conservación a 22 grados centígrados. Agitación es importante de 20 a 30 minutos y conservación en agitación de 20 a 30 minutos y el ritmo de transfusión recomendable de 125 a 225 gotas por minuto. En esta tabla pretendemos mostrar la compatibilidad de fracciones de sangre, es decir, alternativas en la elección del grupo sanguíneo a transfundir. Para esto, habremos de tener 3 grandes columnas, grupo del receptor y 2 componentes sanguíneos importantes, el concentrado de eritrocitos y plasma. Para el efecto, marcaremos por columnas del 1 al 3 cada uno de las alternativas, tanto de concentrados eritrocitarios como del plasma. En el primer caso mencionemos, si el grupo del receptor es O, en primera instancia debe recibir O y ninguna otro componente del sistema BO. Si es plasma, puede recibir este receptor O, grupo AB o grupo A o B. Si el receptor es A, puede recibir en primera instancia A o 0 en segunda, pero ninguna otra en tercera instancia. Si es plasma, y es A el grupo del receptor, puede recibir plasmas de grupo A, grupo AB o grupo 0. En el caso de un receptor con grupo B, en cuanto a concentrados eritrocitarios en primera instancia debe recibir B, en segunda instancia O y en tercera instancia ninguno. En caso de plasma debe recibir en primera instancia B, en segunda AB o en tercera instancia. Si es del grupo AB, en cuanto a concentrados eritrocitarios, debe recibir en primera instancia AB, en segunda D o A y solo en tercera grupo O. Si en caso de plasma se tratara, el grupo del receptor debe de recibir primera instancia AB, en segunda instancia A o B, en tercera instancia ninguno. La globulina antihemofílica puede administrarse independientemente del grupo ABO y RH del receptor. Para sangre total, solo se puede utilizar el grupo ABO y RH exactos. En esta diapositiva
tratamos de resumir la tabla de reacciones transfusionales. Por lo tanto, en la columna de la izquierda hablaremos de alergia leve y en la derecha de las manifestaciones clínicas que pueden ser rubor, urticaria o prurito. Siguiendo esta secuencia, en la reacción febril no hemolítica encontraríamos escalofríos súbitos, fiebre, incremento de temperatura, cefalea, dolor muscular y rubor. En cuanto a la hemólisis aguda, encontraríamos escalofríos, fiebre, dolor lumbar, taquicardia, taquipnea, hipotensión, colapso vascular, hemoglobinuria, sangrados inexplicables, falla renal aguda, choque, paro cardíaco y muerte si no se corrige el problema. Siguiendo con nuestras reacciones, en la anafilaxis encontraríamos ansiedad, urticaria, sibilancias, cianosis progresiva, choque y paro cardíaco. En cuanto a la sobrecarga circulatoria encontraríamos tos, disnea, congestión pulmonar crepitantes, cefalea, hipertensión, taquicardia, venas del cuello distendida. Y en la sepsis encontraríamos inicio rápido de escalofríos, fiebre alta, vómitos, diarrea, hipotensión marcada y estado de choque. Riesgos de la transfusión sanguínea. En este campo debemos ponderar dos grandes grupos. El primero, transmisión de enfermedades infectocontagiosas y el segundo, problemas inmunohematológicos. Es importante señalar que en pacientes anestesiados, tres signos deben llamar la atención cuando hay una reacción adversa a la transfusión. 1. Hipotensión arterial. 2. Sangrado anormal. Y 3. Hemoglobinuria. Es importante señalar que el riesgo de enfermedades por transfusión sanguínea puede ser descrito en tres grandes grupos, dirigidos a virus, dirigidos a bacterias o dirigidos a parásitos. En el caso de virus, podemos tener los referentes a la hepatitis C, a la hepatitis B o al VIH. En cuanto a bacterias, es importante destacar la brucela y el treponema pallidum. Y en cuanto a parásitos, fundamentalmente hay que señalar el trypanosoma cruzi y el plasmodium.